de la regla de la multiplicación. ¿Sí? Entonces, voy a compartirles con Paint. Vamos a hablar de la regla de la multiplicación. Regla de la multiplicación. Muy bien. Multiplicación de probabilidades, pues, para que sepan. Bien, realmente las probabilidades, como vamos a ver, se suman, se multiplican. No tenemos divisiones de probabilidades, para que tengamos presente, pues eso. No son todas las operaciones con las probabilidades no se hacen. Bien, vamos a empezar también recordando cuál es la palabra clave principal. Como cuando vimos la suma, en la suma vimos que la palabra clave principal es la O, decíamos la probabilidad de A o B. En esta, la palabra principal es I. La palabra principal es I. O sea que yo le digo cuál es la probabilidad de A, de que ocurra A y que ocurra B. Esa palabra ahí quiere decir que ambos tienen que ocurrir. ¿Sí? Esa es la palabra principal. Y, bien, hay palabras claves, digamos, secundarias o alternativas. Hay palabras claves que se usan como alternativas. ¿Cuáles son esas palabras? Pueden ser ambos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ambos sucedan? También la palabra todos. ¿Cuál es la probabilidad de que todos ocurran? Y también la palabra ninguno. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno ocurra? ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito que la palabra clave que vamos a utilizar, la principal, es la palabra I. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A y que ocurra B? Muy bien. Igual que la suma, veamos la fórmula. ¿Qué va a pasar cuando a mí me dicen la probabilidad de A y B? Después de que aparezca la palabra I, vamos a tener que hacer la siguiente pregunta. ¿Son A y B sucesos independientes? Sucesos independientes. Muy bien. Si son sucesos independientes, la probabilidad de A y B se va a simplificar. Simplemente la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces lo voy a poner acá más claro. Probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Aclaro que eso es cuando son ¿qué? Independientes. Entonces, cuando son independientes, simplemente la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y
¿Qué pasa si son sucesos dependientes? Si son sucesos dependientes. Si son sucesos dependientes, vamos a decir que la probabilidad de A y B lo vamos a calcular de la siguiente manera. Es la probabilidad de que suceda A por la probabilidad de B. Ojo, aquí hay un término nuevo. Condicional a que sucedió A. Entonces vamos a ver que cuando son sucesos dependientes, esta probabilidad de B va a cambiar porque ya sucedió A. Nos vamos a concentrar en primera instancia en ejercicios de sucesos independientes. Nos vamos a concentrar acá. Los primeros ejercicios que vamos a ver son estos. ¿Sí? Y para eso vamos a resolver, vamos a mirar el documento que les envié en el correo sobre 2 hornos microondas. Veámoslo. Acá tiene que estar correo microondas. Este no es. Espero estar compartiendo. Vamos a mirar este, pues. Vuelvo y me aseguro que estemos viendo lo que sí quiero ver, que es este. Bien. Vamos a hablar de dos microondas. Vamos a copiar esto para... No sé si me lo va a dejar copiar. Vamos a ver si me lo deja copiar. Listo, vamos a copiarlo primero acá. Bien. Espero lo voy a copiar acá en el Word. Vamos a responder. Vamos a ponerlo en Paint para que quede más claro. Bien. Entonces, veamos pues el ejercicio, pues. Espero estar compartiendo Paint, ¿no? Chicos, ¿ven Paint? Sí, profe. Muy bien. Entonces dice así el ejercicio. Para montar su cafetería, usted adquirió 2 hornos microondas de marcas diferentes. Nos dice que la probabilidad del horno a ser de cumplir la garantía es de 12 meses. Es de 98%. Y la probabilidad de que el horno cálido cumpla la garantía es de 96%. Quiere decir, cumplir la garantía es que no ponga problemas. Es de 96.96, 96%. Nos dice, encuentre las siguientes probabilidades. A, que ambos cumplan la garantía. Vamos a hacer pues ese ejercicio. ¿Sí? Vamos a estrechar esto. No, no lo podemos estrechar, eso sea muy feo. Muy bien, entonces vamos a hacerlo primero, pues. ¿Qué nos dice el enunciado? ¿O no? Que la probabilidad de que el horno se cumpla es del 98%, punto 98. Y la probabilidad de que el cale cumpla es de punto 96.
La primera pregunta que nos hacen es la probabilidad de que ambos cumplan la garantía. Entonces, veamos cómo vamos a ver eso. La probabilidad de que ambos cumplan la garantía. Dijimos que la palabra ambos la asociamos con la regla de la multiplicación. ¿Y por qué? Por muy sencillo. ¿Yo cómo puedo descomponer esa palabra cumplan ambos? Es la probabilidad de que AC cumpla y el horno Cale también cumpla. Entonces miren que yo la palabra ambos la descompongo utilizando la palabra principal, que es la palabra que y. Ahora recuerden que si nos aparece la palabra y, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que preguntarnos? ¿Son independientes los hornos? ¿El funcionamiento de los hornos es independiente? Sí, lo hemos hablado desde la clase pasada. Lo que le pasa al horno AC no tiene por qué afectar al horno Cale. Entonces, sabemos que como el AC no afecta para nada el funcionamiento del Cali, sabemos que son independientes. Sí, sí. Y entonces, al saber que son independientes, simplemente, ¿qué hacemos? Es la probabilidad de que la C cumpla por la probabilidad de que el Cali cumpla. Y sabemos que esta probabilidad es 0.98, la de C multiplicado por la Cale, que es 0.96, y al hacer esas operaciones, esa multiplicación nos da 0.94808, entonces eso nos da 94.08%. Entonces tenemos, ¿cuál es la probabilidad de que ambos cumplan? La probabilidad de que ambos cumplan es que lo cumpla C y lo cumpla Cale. Ya dijimos que son independientes. Sí. Luego, si son independientes, la probabilidad de que cumpla C y que cumpla Cale. La probabilidad de que cumpla C es 0.98. La probabilidad de que cumpla Cale es 0.96. ¿Cuánto nos da esto? 94.08. Muy bien. Vamos a hacer la pregunta B. Voy a borrar esto. Voy a decir que me copio otra vez el enunciado. Y vamos a responder la pregunta B. ¿Cuál es la pregunta B? Que ninguno cumpla la garantía. Ojo. Ninguno cumpla la garantía. Entonces ayer, en la sesión de ayer mencionamos que existen probabilidades tácitas. Yo tengo la probabilidad de que cumpla ¿qué? El AC. Y es de 0.98. ¿Cuál sería la probabilidad de que no cumpla el AC? Entonces, utilizando la propiedad del complemento,
decimos que esto es 1 menos la probabilidad de que cumpla C, 0.98. Entonces la probabilidad de que no cumpla el horno a C es del 2%. 2%. Fácil. El horno a C tiene dos opciones. O cumple con la garantía o no cumple la garantía. De la misma manera, decimos cuál es la probabilidad de que no cumpla el CALE. No cumpla el CALE. Y eso sería 1 menos la probabilidad de cumplir. ¿Y cuál es la probabilidad de cumplir del CALE? 0.96. Luego la probabilidad de no cumplir el CALE es 0.04, un 4%. ¿Sí? Muy bien. Pero ojo, me están preguntando es por la probabilidad de que ninguno cumpla. Ninguno cumpla. ¿Cómo lo descompongo? Muy sencillo. Es la probabilidad de que la C no cumpla y el CALE no cumpla. Nuevamente, tenemos la palabra clave acá. Y ya sabemos que los hornos son independientes. Entonces, esta sería la probabilidad de que la C no cumpla multiplicado por la probabilidad de que el CALE no cumpla. Y esto es 0.02 por 0.04. Ojo, muy común, notación científica. ¿Sí? Entonces, es muy común que acá les aparezca notación científica. Les aparezca así, 8e a la menos 0.4. Entonces, repasemos un poco lo que vimos la clase pasada. Esto quiere decir que este número va a estar en el cuarto lugar después del 0. Entonces, nos da 1, 2, 3 y el cuarto lugar sería ocupado por el 8. Muy bien. Pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno cumpla la garantía? Vimos ayer que existen probabilidades tácitas. Probabilidades tácitas es aquellas que sabemos que existen, no nos la mencionan en el problema, pero sí la podemos hallar. Y es utilizando la ley de complemento, la propiedad del complemento, sabemos que la probabilidad de que no cumpla ese perdón, es 1 menos la probabilidad de que cumpla. Y por eso encontramos que la probabilidad de que el horno a C no cumpla es del 2%. De igual manera, llegamos con la de CALE. Vimos que la probabilidad de no cumplir CALE es 1 menos 0.96, eso nos da 4%. Luego, la probabilidad de que ninguno cumpla la descomponemos de la siguiente manera. Es la probabilidad de que no cumpla C y no cumpla CALE. Palabra I, ya sabemos que nos está hablando la regla de la ¿qué? Multiplicación. Y como sabemos que son independientes, es la probabilidad
de que el horno AC no cumpla, que es del 2%, por la probabilidad de Cali no cumpla, que es del 4%. Recuerde que muy normalmente ya les va a aparecer notación científica. 8e a la menos 0, 8 a la e menos 0,4, quiere decir que el 8 está ocupando el cuarto lugar después del punto decimal. Muy bien. Veamos. Continuemos con la pregunta C. Pero vamos a hablar de una herramienta que nos facilita o nos puede servir para problemas de la regla de la multiplicación. Cuando estábamos haciendo ejercicios de la suma, utilizamos el diagrama de Venn. En la multiplicación, existe una herramienta que también nos permite visualizar los problemas, que es el diagrama del árbol. Entonces vamos a hablar del diagrama del árbol. Entonces vuelvo, repito, el diagrama del árbol es una herramienta que nos va a ayudar a visualizar un poco los problemas en la regla de la multiplicación. Claro, el diagrama de árbol se utiliza como para ir cogiendo confianza y en problemas pequeños. No es muy práctico en problemas muy grandes. Vamos a ver después más adelante un problema grande. Muy bien, veamos cómo empieza el diagrama del árbol de este ejercicio. Primero, hablemos del primer horno, el AC. ¿Qué le puede pasar al horno AC durante el año? Entonces, sabemos que el horno AC le puede pasar dos cosas. Una, que cumpla la garantía. Cumpla la garantía. Sabemos que esa probabilidad es de punto ¿qué? 98. ¿Y qué le puede pasar también al horno AC? Ya sabemos que le puede pasar que no cumpla ¿qué? No cumpla. Y esa probabilidad es de 0.02. Eso es lo que le puede pasar al horno ¿qué? AC. Bien, ahora lo importante, y por eso se llama el diagrama del árbol, este árbol empezó con dos ramas. ¿Por qué empezó con dos ramas? Porque tenemos dos opciones. Bien, ahora miremos qué le puede pasar al Cale. Al Cale, y ahí lo juntamos, le puede pasar también lo mismo. Cumpla la garantía. Y sabemos que es 0.96. Y ojo, no cumpla. 0.04. Pero resulta que a cada rama de lo que le pasó a la C, planteamos las mismas dos situaciones para el Cale. Entonces tenemos acá que cumpla 0.96 y que no cumpla 0.04. Bien, miremos qué hemos hecho
Este diagrama del árbol nos permite responder todas estas preguntas. ¿Por qué camino, por qué tronco y por qué rama nos fuimos con este caso? En el caso A, dijimos que era cumplir la garantía de la C y cumplir la garantía del Cali. Nos fuimos por este lado. Y dijimos que en ese caso, esa probabilidad nos daba 0.98 por 0.96. Sabemos que por acá nos dio 94.08. La pregunta B nos fuimos por este camino. Este es el camino de no cumplir. A. ¿Y qué le pasó al Cali? Tampoco lo cumplió. Y ya sabemos la respuesta de este camino. La respuesta de este camino fue el que acabamos de calcular. El 0.0008. No tengo espacio pues para él. Muy bien. Ahora miremos la pregunta C. Con la ayuda del diagrama del árbol. El diagrama del árbol es AC cumpla. Entonces, ese camino C nos está yendo por acá. AC cumple. Pero el Cali no. Entonces la pregunta C es muy fácil. La respuesta sería, ¿cuál es la probabilidad de que AC cumpla? 0.98. ¿Cuál es la probabilidad de que el Cali no cumpla? 0.04. ¿Cuánto nos da eso? 0.98 por 0.04 nos da 3.92%. Este es 3.92%. Bien, recuerden que el otro era 0.008 por 100. Este es 0.08%. Es que no me va a dar espacio ahí. Vamos a hacerlo más pequeñito. Este camino por este lado es 0.08%. Muy bien. Ahora veamos este camino. Veamos este camino. Nos dice, el AC no cumple la garantía y el Cali sí cumple la garantía. Entonces, nos estamos yendo por este camino. Este es el camino del D. Es, no cumpla. Y el Cali sí cumple. Entonces nos estamos yendo por este camino. Entonces, ¿cómo solucionamos el D? Muy sencillo. ¿Cuál es la probabilidad de que la C no cumpla? 0.02. Pero que el Cali cumpla. 0.96. Eso nos da 0.02 por 0.96 nos da 0.0192. O sea que esto nos da 1.92. 1.92%. Muy bien. Esto es un diagrama de árbol que al final de cuentas, ¿cuántas ramas tiene? 1,
2, 3 y 4. Bien, voy a hacerle la prueba. Voy a borrar acá para hacerle la prueba al diagrama del árbol. ¿Qué debe cumplir el árbol al final de cuentas? Esta prueba es la prueba del árbol. Vamos a llamarlo la prueba del árbol. La prueba del árbol. Y la prueba del árbol es muy sencilla. Sumemos todas las probabilidades. Punto 9408 más punto 0392 más 1.192 más punto 0008. ¿Qué pasa cuando sumamos eso? Obviamente, la prueba del árbol, para saber que está bueno, nos tiene que dar que la suma nos tiene que dar 1. Esa es la prueba del árbol. ¿Sí? La prueba del árbol es que la suma de todas las probabilidades, recuerden que esto es 0.08%. La prueba del árbol es que la suma de todas las ramas nos tiene que dar 1. Y terminamos este ejercicio con la última pregunta, que es de repaso. Entonces, preguntas e inquietudes, porque voy a pasar de panel, ¿sí? Y obviamente vamos a hacer otros diagramas del árbol. Muy bien. Entonces, veamos la pregunta, última pregunta de este ejercicio. La última pregunta. Uy, ¿qué pasó acá? Espero pues que voy a traer otro nuevo. Listo. Vamos a responder esta última pregunta. Como ustedes pueden ver, es la probabilidad de que sea C o Cale. Entonces, para que no nos olvidemos, esta es la letra O. ¿Y qué nos dice la letra O? Estamos hablando de la suma de probabilidades. Luego, recuerden que después de que aparezca la palabra O, tenemos que preguntarnos acá, ¿son mutuamente excluyentes? La respuesta puede ser o sí o no. Entonces la pregunta es, ¿son sucesos mutuamente excluyentes? Acá es donde hay que tener en cuenta cuál es la definición de mutuamente excluyentes. Recuerde que mutuamente excluyentes es que pueden o tienen algo en común o pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿los hornos AC y Cali pueden cumplir al mismo tiempo la garantía? ¿Ustedes qué dicen? Yo me sé la respuesta, pero yo necesito que ustedes me ayuden. Doña Jacqueline, ¿usted qué dice? ¿Los hornos microondas pueden cumplir la garantía los dos en el primer año? ¿Sí o no? Sí, no. Si no, no, diga sí o no. Sí. Sí.
Y es que ya lo hicimos. En la respuesta A hicimos eso. ¿Cuál es la probabilidad de que cumplan la garantía? Ya lo hicimos. Entonces, resulta y sucede que no son mutuamente excluyentes. Pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, esta es la probabilidad de que cumpla la C más la probabilidad de que cumpla el CALE. Miren que si nosotros lo fuéramos a hacer por este lado, hubiéramos dicho que eran mutuamente ¿qué? Excluyentes. ¿Y qué hubiera pasado si hubiéramos hecho por este lado esto? Hubiéramos dicho, esto es punto 96, perdón, punto 98. Y este sería punto 96. Miren que esa suma ya da más que 1. Entonces, esa era otra opción. A darse cuenta que cuando lo está calculando, no solamente bastaba con sumar los dos. ¿Por qué? Porque al sumar los dos, está dando más de 1. Entonces, recuerde que acá se le resta la probabilidad de que tanto AC como CALE cumplan la garantía. Y recuerde que esa probabilidad, que es esta, nos dio 0.9408. O sea que a esta suma hay que restarles la probabilidad de que ambos cumplan. 9408. Entonces ahora sí vamos a mirar qué probabilidad nos da. 0.98 más 0.96 menos 0.9408 nos da 0.9992. ¿Sí? Entonces, lo que nos da un 99.92%. Una muy altísima probabilidad. O sea, la probabilidad de que nos quedemos, que no nos falle los microondas sería esa, 99.92. Porque o puede funcionar el AC o puede funcionar el CALE. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Pero generalizando. No. Vamos a hacer otro ejercicio, pero ya generalizando. La fórmula de la regla de la multiplicación se puede generalizar. Entonces yo puedo decir cuál es la probabilidad de que A y B y C y así hasta acá. Entonces se puede generalizar para más de 2. Si son independientes, yo puedo decir que la probabilidad de A y B y C y hasta acá es multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C hasta la probabilidad de K. Entonces, esta es la fórmula general, pero si son independientes, entonces vamos
a generalizarlo con el ejercicio no estoy compartiendo, ¿verdad que no? Voy a compartir con este archivo. Ah, no, este no. Espera. Voy a compartirlo con este archivo. Bien, vamos a suponer que ya no tenemos 2 microondas, sino que vamos a cumplir con 3. Entonces veamos el ejercicio. Dice, tenemos los 3 microondas, el AC con una probabilidad de 98%. Ya vimos que el CALE, y veamos el chat con una probabilidad del 99%. Nos dice encontrar las siguientes probabilidades. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a mirar entonces estas probabilidades. Y vamos a hacerlo con la ayuda de, obviamente, de Paint. Muy bien. Entonces miren pues que aquí ya no tenemos 2, sino que tenemos 3 microondas. ¿Sí? Nos gusta probar de todas las marcas. Tenemos el AC, aclarando que la probabilidad de cumplir el AC ya sabemos que es de cumplir es del 96%, punto 96, perdón, punto 98. La probabilidad del CALE de cumplir es punto 96 y nos dice que la probabilidad del char de cumplir es punto 99. La primera probabilidad que vamos a hacer es la probabilidad de que todos cumplan. Todos. Dijimos que la palabra todos se asocia con la regla de la multiplicación. ¿Por qué? Porque yo lo puedo descomponer así. Es la probabilidad de que la C cumpla y el CALE cumpla y el char cumpla. Entonces miren que la palabra todos yo la puedo descomponer con la palabra ¿qué? Ir. Y es claro, ya sabemos que el AC es independiente del CALE y obviamente el CALE y el AC son independientes del funcionamiento del char. O sea que esta probabilidad sería la probabilidad de que la C cumpla multiplicado por la probabilidad de que el CALE cumpla por la probabilidad de que el char cumpla. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que la C cumpla? Punto 98. ¿Cuál es la probabilidad de que el CALE cumpla? Punto 96. ¿Cuál es la probabilidad de que el char cumpla? Punto 99. Entonces vamos a hacer punto 98 por punto 96 por punto 99 y nos da que esta primera probabilidad es de punto 93
1392. O sea, en otras palabras, digamos que la probabilidad es de casi 93.14%. Redondeando, pues. Estamos viendo entonces cómo se generaliza. ¿Sí? ¿Cómo se generaliza? Cuando nos dicen que la probabilidad de todos cumplan, sabemos que eso lo podemos descomponer de esta manera, que la C cumpla, que el K cumpla y el char cumpla. Y como sabemos que son independientes, sabemos entonces que es la probabilidad de la C por la probabilidad del K por la probabilidad del char. Y simplemente multiplicamos. Bien, para la pregunta B, nos vamos a ayudar para repasar con el diagrama del árbol, teniendo en cuenta una cosa aquí muy importante. Si esta es la probabilidad de cumplir, la probabilidad de no cumplir es del 2%, esta es del 4% y la del char es de 0.01%. ¿Sí? Bien, vamos a hacerlo con el diagrama del árbol. ¿Sí? Bien. Pero vamos a hacer un descansito para que no nos quede como muy pesada esta sección. Vamos a hacer un descansito. Son las 10:48.